Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna. Hare Krishna. Un honor tener aquí a todos hoy. Bienvenidos a nuestro estudio del Sri Upadesamrta desde Bahía Consciente de Krishna, ISKCON Bahía Blanca. Les damos la bienvenida a todos. Queremos agradecer muchísimo a ISKCON Argentina que nos permite hacer todo esto, a todas las personas que han estado invitadas a dar sus clases que fueron impresionantes, a las traductoras que están en nuestro corazón. Y bueno, muy especialmente a Sravaniya, que nos facilita y nos apoya en muchos de estos encuentros, y a Maya Purtivi en español, que nos transmite, que nos tiene en su canal de YouTube también, así que pueden ver todos los episodios en Maya Purtivi en español, en Sravaniya, y en nuestro canal de YouTube también, Bahía.consciente. Esto está siendo transmitido por Zoom, y también en Facebook, Bahía.consciente, también pueden darle like a la página si quieren, y tenemos un Instagram, Bahía.consciente. Si están en Bahía Blanca, pueden unirse al grupo Yatra Bahía Blanca, en donde estamos agrupadas todas las personas aquí en Bahía, y en WhatsApp pueden unirse también desde cualquier parte del mundo a nuestro grupo de estudio. Sin más, quiero presentarles a nuestra increíble invitada del día de hoy, Sravaniya Prabhu. Sravaniya de Dasi fue iniciada por Srila Prabhupada en 1971 y jugó un papel decisivo al traducir el Bhagavad Gita tal como es al chino. Estudió yoga con profesores experimentados de las líneas Iyengar y Shivananda, y empezó a dar clases en 1983. Fue la primera instructora de yoga profesional en Hong Kong, donde reside hace años. Para ella son las 4 de la mañana, así que es impresionante. Sravaniya tiene una habilidad especial para simplificar los temas esotéricos y hacerlos más accesibles para el buscador inquisitivo. Es consultora astrológica, tarotista, numeróloga, y sus clientes incluyen personas de diversas culturas y de todos los ámbitos de la vida. Ha escrito varios libros, entre los que se incluye una guía completa del Bhagavad Gita y una presentación de los principios básicos del Yoga Sutra. Actualmente también imparte cursos del Bhagavad Gita. Sravaniya Kiyai. Damayanti, muchas gracias por estar hoy aquí. También Damayanti va a hacernos la traducción. Es una Vaishnavi impresionante también, así que estamos muy contentos de estar hoy aquí. Gracias, Natarani, and Hare Krishna, dear Sravaniya. It's always a pleasure to have an opportunity to connect with you and just do a little bit of service. Oh, that's very kind of you. I was excited to hear that you were the translator. Yeah. How's the sound here? Can you hear me all right? Yes, very Yes? good. Mm-hmm. Okay, good. All right. So what's next? Do we get started? Sí, empezamos, Natarani? Yes, we can go ahead. Thank you. All right. All righty. So we'll do a little. Little tradition here.
Okay. So let's get started on our, it's a rather long purport. So as we get started on this, I wanted to share with you some of my thoughts about what we're going to be discussing. Basically, it's Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. Entonces vamos a empezar con este significado que es particularmente largo y voy a ir compartiendo mis ideas acerca de él y básicamente vamos a estar hablando acerca de Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. Mm-hmm. So I'll start with something that Krishna is saying to Uddhava in the 11th canto. Y voy a empezar leyendo algo que Krishna le dijo a Uddhava en el canto 11 del Bhagavatam. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Uddhava, because I desire that human beings may achieve perfection, I have presented three paths of advancement: path of knowledge, path of work, and the path of devotion. Besides these three, there is absolutely no other means of elevation." La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Uddhava, como deseo que los seres humanos alcancen la perfección, he presentado tres caminos para avanzar: el camino del conocimiento, el camino del trabajo y el camino de la devoción. No existe algún otro medio de elevarse a no ser estos tres caminos. So this verse from Nectar of Instruction is going to be talking about karmis, jnanis, and bhaktas. Y este verso del Upadesamrta va a estar hablando acerca de los karmis, los jnanis y los bhaktas. And these are three categories of mentality for civilized human beings. Y estos son tres categorías de mentalidad para los seres humanos civilizados. Now it's interesting. I'll share something that happened to me when I was living in Texas, and I would take a morning walk in the Texas Hill Country. I would listen to Srila Prabhupada's lectures on my earbuds. Y les voy a contar algo. Cuando yo vivía en Texas, todas las mañanas salía a caminar por el campo y escuchaba clases de Srila Prabhupada con mis auriculares. And one day I heard him say that the Bhagavad Gita is divided into three sections. Chapters 1 through 6 is Karma Yoga. Chapters 13 through 18 is Jnana Yoga. And Bhakti Yoga is the middle section, 7 through 12. I was stunned when I heard that. Y una vez escuché a Prabhupada que explicó que el Bhagavad Gita se divide en tres porciones. La primera sección es Karma Yoga, de los capítulos 1 al 6. Entonces tenemos Jnana Yoga, que va de los capítulos 13 al 18, y Bhakti Yoga, que va de los capítulos 7 al 12, es decir, la parte de en medio del Bhagavad Gita. Yo me quedé muy sorprendida al escucharlo. So Prabhupada was saying that the most important section is in the middle and the Jnana and Karma on the sides. Y Prabhupada dijo que la sección más importante es la que está en medio y que Jnana y Karma, o Karma y Jnana, son las que están a los lados. So this was about in 2009. I heard him say this on a recording. So when I got back to Hong Kong in 2016, I started teaching Bhagavad Gita. Y esto lo escuché. Three modules in the same way that he described. Uh-huh. Y esto lo había escuchado en el año 2009 y después me mudé en 2016 a Hong Kong y empecé a enseñar el Bhagavad Gita dividiéndolo en tres módulos, de esta misma manera que Prabhupada había explicado. And the way I did it was I taught Karma Yoga section chapters 1 through 6, that's module 1, and module 2 was chapters 13 through 18. And I saved Bhakti Yoga 7 through 12 for the third module.
Y la manera en la que empecé a enseñar el Bhagavad Gita fue el primer módulo, Karma Yoga, capítulos 1 al 6, y entonces enseñaba Jnana Yoga, capítulos 13 al 18, y el tercer módulo, Bhakti Yoga, volvíamos a la mitad del libro, capítulos 7 al 12, al final de todo. So some of the students stayed through the whole 3 modules, and guess what they did by the end? They asked me to teach them how to chant japa. Can you believe that? Y los alumnos que se quedaron para los 3 módulos y los hicieron los 3 completamente, al terminar me pedían que por favor les enseñara a cantar japa. ¿Se lo pueden creer? Esto es lo que les inspiraba estudiar el Gita de esta manera. And they very happily came to the temple and participated in kirtan. Y vinieron al templo, participaron de kirtan y estaban muy contentos. So this stuff works, okay? Entonces, aquí está la prueba, estas cosas funcionan. All right. So in this verse, Prabhupada is going to be giving the purport about karma yoga. So karma yoga is basically the idea that do good, get good. With family, be happy in this life, with there's a way to enjoy and be happy. Y Prabhupada, en el significado del verso de hoy, empieza hablando de karma yoga. Karma yoga es la idea de hacer el bien para que te vaya bien en la vida, de que hay una manera de disfrutar y ser feliz con la familia, en sociedad, con tus amistades, en el amor. So this is a person who's trying to do things the right way. Y esta es la mentalidad de alguien que quiere hacer bien las cosas. So family, society, friendship, love, this is the basically the mentality of a young person, youthful person. Y este tipo de mentalidad, querer hacer el bien con la familia, la sociedad, los amigos, se corresponde a una mentalidad joven, de una persona joven. Mm-hmm. But as Aristotle noted, youth is easily deceived because it is quick to hope that Pero tal como Aristóteles señaló, la juventud es fácil de engañar porque le es muy fácil tener esperanzas. Mm-hmm. So when one has been around the block a few times, as we say in St. Louis, then he or she begins to understand that here in the material world, along with the good, also comes the bad and the ugly. And that means by midlife, anyone who's been paying attention understands that everything desirable comes with problems attached, that nothing lasts forever, and happiness is flickering. Y cuando alguien comienza a acumular experiencia en la vida, empieza a entender que en este mundo material todo lo bueno también trae algo malo. Y esto significa que a mitad de la vida, más o menos, alguien que ha prestado atención comprende que todo lo deseable viene con problemas, que nada dura para siempre y que la felicidad es intermitente. Mm-hmm. Indeed, Patanjali, who put together all the yoga philosophy in these yoga sutras, Patanjali calls the mind waves miserable and non-miserable, klishta, klishta. There's no real happiness here, only temporary absence of misery. Y de hecho, Patanjali, quien fue el que se encargó de recopilar todas las enseñanzas acerca del yoga y el Yoga Sutra, se refiere a las ondas mentales como miserables y no miserables. Las clasifican estas dos categorías. Y que aquí no hay felicidad real, sino solo ausencia temporal de miseria. So there's no real happiness here, only the temporary absence of misery. Por lo tanto, en realidad no hay felicidad verdadera, apenas ausencia temporal de miserias. So, by the way, I have an article in the latest Back to Godhead, January-February edition. It's called Mind Waves. And in that, I describe this in detail. It's an excerpt from my book, Basic Yoga Sutras, which you can get on Amazon. Y de hecho he escrito un artículo, Sravaniya ha escrito un artículo para la edición de enero y febrero de la revista en inglés Back to Godhead, en la que ha escrito un artículo llamado Mind Waves o ondas mentales,
en el que se describe esto en detalle y es un extracto de su libro Basic Yoga Sutras, que es el que estaba enseñando en pantalla y que se puede conseguir en amazon.com. So in this book, I describe things and there's some illustrations, and it's not your usual scholastic thing. It's more in everybody's day-to-day language. It's easy to understand. Y este es un libro que lo escribí con un lenguaje que cualquier persona puede entender, es un poco más accesible, incluye también ilustraciones y, repito, se llama Basic Yoga Sutras y se encuentra en Amazon. Okay, enough of shameless self-promotion. Let's get back to this point, okay? So therefore, later in life, it's not unlikely for a person to become more detached, cynical, and stoic. In other words, a jnani. Por lo tanto, es bastante común que más adelante en la vida nos volvamos más desapegados, cínicos, estoicos y, en otras palabras, un jnani. But to become a bhakta or devotee of the Lord, one must meet a pure devotee. This is the difference. And this is the spiritual alchemy of pure association referred to in Nectar of Instruction texts 3 and 5. Pero para llegar a ser un bhakta o una persona devota hay que conocer a una persona devota pura. Esta es la alquimia espiritual de la asociación pura a la que se refieren los textos 3 y 5 del Néctar de la Instrucción. Okay, so we'll be hearing about karma, jnana, and bhakta. But before we get started, this verse, I can't help but notice the spiritual distinctions that are made in this verse. Y antes de que nos adentremos en el verso, no puedo evitar darme cuenta en las distinciones espirituales que se realizan. The spiritual realm is invisible, but it is highly organized. El reino espiritual es invisible, pero es altamente organizado. Even the material invisible realm is very, very organized. Incluso el reino material invisible también es muy organizado. Nowadays, the idea of equality or equity, as the modern, postmodern term is expressed, this has become a big deal, equality. But to me, there's no real equality on the material level, only on the spiritual level. Every one of us is by nature eternal, full of knowledge and bliss. But here, Rupa Goswami is determining that even on the spiritual level, there's perfect, more perfect, and most perfect. Entonces, en este verso, bueno, hoy en día la igualdad o la equidad, como se expresa en el posmodernismo, se ha convertido en algo muy importante. Pero para mí no existe una verdadera igualdad en el plano material, sino únicamente en el espiritual. Y cada uno de nosotros es por naturaleza eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Pero aquí, en este verso, Rupa Goswami está definiendo que incluso en el nivel espiritual hay perfectos, más perfectos y aún más perfectos, muy perfectos. Yes. Okay. So we'll be entering that now. Here we go. I'll just read the Sanskrit and then we'll do the word for word. Because Sanskrit is very important. It is the subtle seed of manifestation. That is what Sanskrit is. Y ahora va a leer el verso en sánscrito porque el sánscrito es muy importante, es la semilla sutil de la manifestación, por lo tanto siempre hay que leerlo. Okay, here we go. Karmibhya parito hare priyataya vyaktinyayo jnaninas tebhyo jnana vimukta bhakti parama premaika nishtastatah tebhyastha pashupala pankaja drishyasthabhyo pi saradhika prishta tadvad iyam tadiya sarasitam nasrayet kakriti. Okay, karmibhya, then all fruitive workers. Karmibhya, que todos los trabajadores fruitivos.
Paritaha in all respects. Paritaha en todos los aspectos. Hare by the Supreme Personality of Godhead. Hare por la suprema personalidad de Dios. Priyataya because of being favored. Priyatea por ser favorecidos. Vyaktim yayuh, it is said in the Shastra. Vyaktim yayuhu se dice en el Shastra. Jnaninah, those advanced in knowledge. Jnanina, aquellos que son adelantados en cuanto al conocimiento. Tebhyah, superior to them. Tebhyaha, superiores a ellos. Jnana vimukta, liberated by knowledge. Jnana vimukta, liberados debido al conocimiento. Bhakti parama, those engaged in devotional service. Bhakti paramaha, aquellos que están ocupados en el servicio devocional. Prema eka nishtaha, those who have attained pure love of God. Prema eka nishtaha, aquellos que han logrado amor puro por Dios. Tataha, superior to them. Tataha, superiores a ellos. Tebhyaha, better than them. Tebhyaha, mejores que ellos. Taha, they. Taha, esas. Pashupala pankaja drisha, the gopis who are always dependent on Krishna, the cowherd boy. Pashupala pankaja drishaha, las gopis que siempre dependen de Krishna, el pastorcillo de vacas. Tabya, above all of them. Tabhyaha, por encima de todas ellas. Api, certainly. Api, ciertamente. Sa, she. Sa, ella. Radhika, Srimati Radhika. Radhika, Srimati Radhika. Krishna, very dear. Prestha, muy querida. Tadvat, similarly. Tadvat, en forma similar. Iyam, this. Iyam, este. Tadiya Sarasi, her lake, Shri Radhakund. Tadia Sarasa, su lago, Sri Radhakunda. Tang, Radhakund. Tam, Radhakunda. Na, not. Na, no. Asrayit, would take shelter of. Ashrayet, no se refugiaría en. Ka, who. Ka, ¿quién? Kriti, most fortunate. Kriti, muy afortunado. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. In the Shastra, it is said that of all types of fruitive workers, he who is advanced in knowledge of the higher values of life is favored by the Supreme Lord Hari. Out of many such people who have advanced in knowledge, Gyanis, one who is practically liberated by virtue of his knowledge may take to devotional service. He is superior to the others. However, one who has actually attained prema, pure love of Krishna, is superior to him. The gopis are exalted above all the advanced devotees because they are always totally dependent upon Sri Krishna, the transcendental cowherd boy. Among gopis, Srimati Radharani is the most dear to Krishna. Her kunda, lake, is as profoundly dear to Lord Krishna as this most beloved of the gopis. Who then will not reside at Radhakund and in a spiritual body surcharged with ecstatic devotional feelings render loving service to the divine couple, Sri Sri Radha Govinda, who perform their Ashtakaliya Leela, their eternal eightfold daily pastimes. Indeed, those who execute devotional service on the banks of the Radhakund are the most fortunate people in the universe. Okay. Traducción en español. En el Shastra se dice que todos los tipos de trabajadores fruitivos, aquel que es adelantado en cuanto al conocimiento de los valores superiores de la vida, es favorecido por el Supremo Señor Hari.
De entre muchas personas, así que han desarrollado conocimiento, gyanis, aquel que está prácticamente liberado en virtud de su conocimiento, quizás emprenda el servicio devocional. Él es superior a los otros. Sin embargo, alguien que realmente ha desarrollado prema, amor puro por Krishna, es superior a él. Las gopis se destacan entre todos los devotos adelantados, pues siempre dependen totalmente de Sri Krishna, el pastorcillo trascendental de vacas. Entre las gopis, Srimati Radharani es la más querida de Krishna. Su kunda, lago, es tan profundamente querido del señor Krishna como lo es Esta, la más querida de las gopis. Entonces, ¿quién no vivirá en el Radha Kunda y en un cuerpo espiritual rebosante de sentimientos devocionales extáticos, a Prakrita Bhava, no le prestará servicio amoroso a la pareja divina, Shri Shri Radha Govinda, quienes llevan a cabo su Asta Kaliya Lila, es decir, sus óctuples y eternos pasatiempos diarios? En verdad, aquellos que ejecutan servicio devocional a orillas del Radha Kunda son las personas más afortunadas del universo. Okay, that's a long verse. And here's the long purport. Okay. Prabhupada says, at the present moment, almost everyone is engaged in some kind of fruitive activity. That means karmic activity. Those who are desirous of gaining material profits by working are called karmis, or fruitive workers. All living entities within this material world have come under the spell of Maya. This is described in the Vishnu Purana. Vishnu Shakti Para Prukta Kshetra Gyakya Tatha Para Avidya Karma Sangyanya Titiya Shaktir Ishate. Should I read? Yeah. Okay. Vamos a leer el significado, pues ambos, tanto el verso como el significado, son un poquito largos. El significado. En la actualidad, casi todo el mundo está ocupado en algún tipo de actividades fruitivas. Se llama karmis, o sea, trabajadores fruitivos, aquellos que desean ganar beneficios materiales mediante su trabajo. Todas las entidades vivientes de este mundo material han quedado bajo el hechizo de Maya. El Vishnu Purana 6.7.61 describe esto. Vishnu Shakti para Prokta Kshetra Gyakya Tata para Avidya Karma Samgyanya Tritya Shaktir Ishyate. Sages have divided the energies of the Supreme Personality of Godhead into three categories, namely the spiritual energy, the marginal energy, and material energy. Material energy is considered to be third-class energy, Tritiya Shakti. Go ahead and translate that. Los sabios han dividido las energías de la Suprema Personalidad de Dios en tres categorías, llamadas la energía espiritual, la energía marginal y la energía material. La energía material es considerada la energía de tercera clase, Tritiya Shakti. Those living entities within the jurisdiction of material energy sometimes engage themselves like dogs and hogs and working very hard simply for sense gratification. However, in this life, or after executing pious activities in the next life, some karmis become strongly attracted to performing various kinds of sacrifices mentioned in the Vedas. Thus, on the strength of their pious merit, they're elevated to heavenly planets. Actually, those who perform sacrifices strictly according to Vedic injunctions are elevated to the moon and planets above the moon. Los seres vivientes que están dentro de la jurisdicción de la energía material a veces actúan como perros y cerdos, trabajando muy arduamente simplemente para complacer sus sentidos. Sin embargo, ya sea en esta vida o en la siguiente vida, después de haber ejecutado actividades piadosas, algunos karmis quedan fuertemente atraídos a realizar diversos sacrificios que se mencionan en los Vedas. Así, ellos son elevados a los planetas celestiales en base a sus méritos piadosos. Efectivamente, aquellos que realizan sacrificios que están estrictamente en conformidad con los mandatos védicos son elevados a la luna y a los planetas que están por encima de la luna. As mentioned in the Bhagavad Gita in the 9th chapter, Kshine Punye Martya Lokam Vishanti
After exhausting the results of their so-called pious activities, they again return to the earth, which is called Martya Loka, place of death. Although such persons may be elevated to the heavenly planets by their pious activities, and although they may enjoy life there for many thousands of years, they nonetheless must return to this planet where the results of their pious activities are exhausted. Tal como se menciona en el Bhagavad Gita 9.21, Kshne punye martya lokam vishanti. Después de agotar los resultados de sus supuestas actividades piadosas, ellos regresan de nuevo a la tierra, la cual es llamada Martya Loka, el lugar de la muerte. Aunque dichas personas quizás sean elevadas a los planetas celestiales a causa de sus actividades piadosas y disfruten allí de la vida durante muchos miles de años, de todos modos deben regresar a este planeta cuando se hayan agotado los resultados de sus actividades piadosas. So here's something we didn't learn in church, that heaven is temporary. Y algo que Hell is also temporary, okay? Y algo que hemos aprendido en la iglesia es que el cielo es temporario y el infierno también lo es. Yeah, when I went to catechism class at the Catholic Church, I asked questions sometimes, like why don't animals have souls? And none would tell me, when you get to heaven, you'll understand that. It's a mystery, and when you get to heaven, you'll understand. That's what she said. Y cuando yo era pequeña iba a catequismo católico, siempre tenía muchas preguntas y una de ellas era ¿por qué los animales no tienen alma? Y lo que siempre me decían era, bueno, cuando llegues al cielo lo entenderás. Esa era siempre la respuesta a mis preguntas. So that was the beginning of my, okay, these guys don't really know what they're talking about, do they? You know, and I was 7 years old. Oh, wow. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que no iba, en este lugar no iba a encontrar las respuestas que quería y empecé todo mi viaje y solo tenía 7 años. So here we learned that heaven and hell are temporary. Entonces aquí estamos aprendiendo que tanto el cielo como el infierno son temporales. So my take on this is, following the Vedic injunctions of sacrifice and penance, simply to ascend to higher material planets, it's kind of like saving money all year long so you can go take a vacation at a 5-star hotel like the Breakers in Palm Beach and be treated like a king or a queen for a week or two, only to have to go back to your job at Walmart and work hard away today and tomorrow and tomorrow. What goes up must come down here in the material world. Entonces, podemos entender que seguir los mandatos védicos de sacrificio y penitencia simplemente para ascender a planetas materiales más altos es como ahorrar dinero durante todo el año para poder ir a un hotel de 5 estrellas, como en Palm Beach, en Florida, o ustedes en Mar del Plata, y ser tratados como un rey o una reina durante 1 o 2 semanas, solo para tener que eventualmente volver a su trabajo, de nuevo, trabajar hoy y mañana, así que en este mundo material todo lo que sube tiene que bajar. Okay, back to Srila Prabhupada's just explanation. So this is the position of all karmis, including those who act piously and those who act impiously. On this planet we find many businessmen, politicians, and others who are simply interested in material happiness. They attempt to earn money by all means, not considering whether such means are pious or impious. Such persons are called karmis or gross materialists. Esta es la situación de todos los karmis, incluyendo a los que actúan de forma piadosa o impía. Observando que en este planeta hay muchos hombres de negocios, políticos y otros que únicamente se interesan en la felicidad material. Ellos tratan de ganar dinero usando cualquier medio, sin tomar en cuenta que dicho medio sea piadoso o impío. Now, among the karmis are some V-karmis. Now, V-karma means forbidden activity. Karma means activity or work, and V-karma means forbidden activity. So there's some V-karmis in there. People who act without the guidance of Vedic knowledge,
Those who act on the basis of Vedic knowledge perform sacrifices for the satisfaction of Lord Vishnu and to receive benedictions from him. It's business, in other words. In this way, they are elevated to higher planetary systems. Such karmis are superior to the Vikarmis, for they are faithful to the directions of the Vedas and are certainly dear to Krishna. Entonces, después de describir a los karmis, o sea, a las personas muy materialistas, ahora hay otros, entre los karmis hay algunos vikarmis, o sea, gente que actúa sin la guía del conocimiento védico. Aquellos que actúan en base al conocimiento védico realizan sacrificios para satisfacer al Señor Vishnu y recibir sus bendiciones. Ellos son elevados así a los sistemas planetarios superiores. Y dichos karmis son superiores a los vikarmis, ya que son fieles a los mandatos de los Vedas e indudablemente le son queridos a Krishna. So those who engage in sacrifices to Lord Vishnu, even to get material benefits, those are karmis. Entonces, aquellos que realizan sacrificios siguiendo las escrituras védicas son karmis. In Bhagavad Gita, 4th chapter, Krishna says, Yayatamang prapadyante tanstataiva bhajamyaham. In whatever way one surrenders unto me, I reward him accordingly. Krishna is so kind that he fulfills the desires of the karmis and the gyanis, not to speak of the bhaktas. En el Bhagavad Gita, I'm sorry. Sometimes elevated to higher planetary systems, as long as they're attached to fruitive activities, they must accept new material bodies after death. If one acts piously, he can attain a new body among the demigods in the higher planetary systems, or he may attain some other position in which he can enjoy a higher standard of material happiness. On the other hand, those who are engaged in non-pious activities are degraded and take birth as animals, trees, plants. Those fruitive actors who do not care for the Vedic directions, vikarmis, are not appreciated by learned saintly persons. En el Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 11, Krishna dice, Yeyata mam prapadyante tanstataiva bhajamiyaham. Yo recompenso a alguien según la manera en que se entregue a mí. Krishna es tan bondadoso que satisfizo los deseos de los karmis y de los gyanis. ¿Y qué decir de los bhaktas? Aunque los karmis son a veces elevados a los sistemas planetarios superiores, deberán tomar nuevos cuerpos materiales después de la muerte, mientras continúen apegados a las actividades fruitivas. Si uno actúa piadosamente, puede recibir un cuerpo nuevo entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores, o alcanzar otra posición en la que pueda disfrutar un nivel superior de felicidad material. Por otro lado, quienes se ocupan en actividades impías se degradan y nacen como animales, árboles o plantas. Las personas eruditas y santas no aprecian por eso a los trabajadores fruitivos, vikarmis, que hacen caso omiso de las instrucciones védicas. So karmis are trying to follow the laws of nature, which are the laws of God. Entonces los karmis están intentando seguir las leyes de la naturaleza que al fin y al cabo son las leyes de Dios. But the Vedas are basically an instruction booklet for this material universe. Y los Vedas son básicamente el libro de instrucciones de este universo material. Okay, do this, you'll get this, do that, you get that, and don't do this. Do not do this. That's the instruction booklet, the Vedas. Y este manual de instrucciones básicamente te dice, si haces esto, te pasará esto, haz esto para conseguir aquello, no hagas esto, sobre todo no hagas aquello, etc. But the manufacturer, Lord Shri Krishna, doesn't give the product a very good review. He calls it dukalayam ashasvatam, which means temporary and miserable. Who'd want to buy something like that? And by the product, it's referring to the world, right? To the universe.
Ok, pero el fabricante, el Señor Supremo Sri Krishna, no le da una muy buena reseña al producto, es decir, a este universo. Se refiere a él como Dukhalayam Ashashvatam, miserable y temporal. So Krishna says there's something better. In the Bhagavad Gita, 2nd chapter, he says, all purposes that are served by the small pond can at once be served by the great reservoirs of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Y Krishna indicating there's something better. Y Krishna dice que hay algo mejor. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 2, dice: todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Por lo tanto, entendemos en este verso que Krishna nos está diciendo que hay algo mejor. In the purport of Bhagavad Gita, chapter 2, verse 46, Prabhupada talks about the rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of Vedic literature are to encourage gradual development of self-realization. Y en el significado de este verso, Prabhupada dice que los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So self-realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la realización eterna y la relación eterna que uno tiene con él. This is a great explanation. It's a long purport, but it's well worth your time to read it. So if you want some homework, Bhagavad Gita, chapter 2, verse 46, and the purport. Read it. You'll become very much understanding what we're talking about. Y si quieren hacer tarea en casa más tarde, realmente lean este significado una y otra vez. Es el verso 46 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Es largo, pero realmente es muy, muy significativo. Back to today's verse. As stated in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada says, Nuna pramata kurute vikarma. Vikarma, see that word? We just learned that. Yad indriya priteha aprenoti, na sadhu manye jata atmanoyam, asan apikleshada asa deha. He says, materialists who work hard like dogs and hogs simply for sense gratification are actually mad. Okay? They simply perform all kinds of abominable activities simply for sense gratification. Materialistic activities are not at all worthy of an intelligent man. For as a result of such activities, one gets a material body, which is full of misery. Entonces, siguiendo con el verso de hoy, en el Srimad Bhagavatam dice: los materialistas que trabajan arduamente como perros y cerdos, solo para complacer sus sentidos, en realidad son unos locos. Ellos simplemente realizan todo tipo de actividades abominables para satisfacer sus sentidos. Las actividades materialistas no son en absoluto dignas de un hombre inteligente, pues como resultado de dichas actividades uno recibe un cuerpo material, el cual está lleno de sufrimiento. The purpose of human life is to get out of the threefold miserable conditions which are concomitant with material existence, but unfortunately, fruitive workers are mad to earn money and acquire temporary material comforts by all means. Therefore, they risk being degraded to lower species of life. El propósito de la vida humana es liberarse de las tres clases de condiciones desoladoras, las cuales son concomitantes a la existencia material. Desgraciadamente, los trabajadores fruitivos están locos por ganar dinero y adquirir comodidades
materiales temporales y están dispuestos a usar cualquier medio. Por lo tanto, se arriesgan a ser degradados a especies inferiores de la vida. Krishna refers to this as the greatest danger. The little devotional service can save one from the most dangerous result, which is to fall down into animal life. Y Krishna se refiere a esto como el mayor peligro de todos. Y apenas un poco de servicio devocional nos puede salvar de caer en este peligro, que es caer en una forma de vida animal. Materialists foolishly make many plans to become happy in this material world, and they do not stop to consider that they'll live only for a certain number of years, out of which they must spend the major portion acquiring money for sense gratification. Ultimately, such activities end in death. Materialists do not consider that after giving up the body, they may become embodied as lower animals, plants, or trees. Thus, all their activities simply defeat the purpose of life. Not only are they born ignorant, but they act on the platform of ignorance, thinking that they are getting material benefits in the shape of skyscraper buildings, big cars, honorable positions, and so on. Materialists do not know that in the next life, they will be degraded and that all their activities simply serve as parabhav, their defeat. Los materialistas. Bhagavatam, get a load of this. The verse is 555, 5th canto, 5th chapter, 5th verse. Parabhavas tavad abodhajata. Okay, so maybe that's another homework, 555, Srimad Bhagavatam. Check it out. Los materialistas hacen tontamente muchos planes para ser felices en este mundo material. Ellos no se paran a reflexionar que vivirán solo un determinado número de años, la mayoría de los cuales pasarán adquiriendo dinero para complacer sus sentidos. Finalmente, dichas actividades terminarán con la muerte. Los materialistas no reflexionan que después de abandonar su cuerpo pueden encarnar como animales inferiores, plantas o árboles. Así todas sus actividades simplemente arruinan el propósito de la vida. No únicamente nacen ignorantes, sino que también actúan en la plataforma de ignorancia, pensando que están obteniendo beneficios materiales en la forma de rascacielos, grandes automóviles, posiciones honorables, etc. Los materialistas no saben que en la vida siguiente serán degradados y que todas sus actividades solo sirven como parabhava, su derrota. Este es el veredicto del Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 5, verso 5. Parabhava tavat abodha jata. Y este puede ser otro verso de tarea para el hogar, leer el verso y el significado del 555. So one should therefore be eager to understand the science of the soul, Atma Tattva. Unless one comes to the platform of Atma Tattva, by which one understands that the soul and not the body is really oneself, one remains on the platform of ignorance. Out of thousands and even millions of ignorant people who are wasting their time simply gratifying their senses, one may come to the platform of knowledge and understand the higher values of life. Such a person is called a jnani. Por lo tanto, uno debe anhelar comprender la ciencia del alma, Atma Tattva. Uno permanece en el plano de la ignorancia a menos que ascienda al plano de Atma Tattva, en el cual se comprende que uno es alma y no el cuerpo. De entre miles y millones de ignorantes que solo pierden el tiempo complaciendo sus sentidos. Puede que uno ascienda al plano del conocimiento y comprenda los valores más elevados de la vida. Tal persona recibe el nombre de jnani. The jnani knows that fruitive activities will bind him to material existence and cause him to transmigrate from one body to another, as indicated in the Srimad Bhagavatam by the term sharira bandha, bound to bodily existence. As long as one maintains any conception of sense enjoyment, his mind will be absorbed in karma, fruitive activity, and this will oblige him to transmigrate from one body to another. El jnani sabe que las actividades fruitivas lo atarán a la existencia material y le harán transmigrar de un tipo de cuerpo a otro. El Srimad Bhagavatam indica con el término Sharira Bandha
atado a la existencia corporal, que mientras se mantenga algún concepto de disfrute de los sentidos, la mente permanecerá absorta en karma, las actividades fruitivas, y esto obligará a que uno transmigre de un cuerpo a otro. Thus, a jnani is considered superior to a karmi because he at least refrains from the blind activities of sense enjoyment. This is the verdict of the Supreme Personality of Godhead. However, although a jnani may be liberated from ignorance of karmis, unless he comes to the platform of devotional service, he is still considered to be in ignorance of vidya. Although one may be accepted as a jnani or one advanced in knowledge, his knowledge is considered impure because he has no information of devotional service and thus neglects the direct worship of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. Así, se considera que el jnani es superior al karmi, pues por lo menos se abstiene de las ciegas actividades del goce de los sentidos. Este es el veredicto de la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, aunque el jnani esté libre de la ignorancia, avidya, a menos que extienda a la plataforma del servicio devocional, aunque se acepte a alguien como jnani, o sea, alguien avanzado en cuanto al conocimiento, se considera que su conocimiento es impuro porque no tiene información sobre el servicio devocional y por ello olvida la adoración directa de los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios. Mm-hmm. So a karmi is someone who may understand that there is an eternal light that pervades everything, Brahman realization. A jnani understands that there is a higher self or in the heart, but the jnani may usually mistakes that that's me, I just forgot. Oh. Entonces la diferencia, o sea, un karmi es posible que sepa que hay como tiene cierta realización del Brahman, o sea, sabe que hay cierto conocimiento superior. El jnani, sin embargo, sabe que existe un ser superior a él, que está en su corazón, pero muchas veces se confunde y piensa que ese ser superior en realidad es él. This is how they fall down. They misidentify and think that they're God. Y es así como caen, porque se confunden y creen que ese ser superior son ellos, o sea, Dios, ellos son Dios, ellos son ese ser divino superior. But the way they put it is, we're all God. You're God too, okay? So, yeah. Oh, okay. Yeah, I'm God too. Yeah. Here's a donation. Claro, y entonces, pero no solo la manera en la que se manejan es no solo yo soy Dios, sino que todos somos Dios. Entonces yo soy Dios, tú eres Dios, todos somos Dios. Aquí puedes hacerme una donación ahora. So in other words, up to now we've been talking about impersonalists. Y hasta ahora hemos estado hablando, estos dos tipos de personas son impersonalistas. Mayavadis. Mayavadis. Mm-hmm. Bhaktisiddhanta Saraswati, he really took it to him. He wouldn't let him get away with that stuff. Y Bhaktisiddhanta Saraswati era una persona que realmente no dejaba, o sea, estaba siempre, caía muy pesado encima de los Mayavadis. He had the name Lion Guru because he would take it to them so much that if they saw him on the street, they crossed to the other side and they didn't want to bump into him. They didn't want him to talk to them. Y los Mayavadis, Bhaktisiddhanta Saraswati era conocido como el Guru León, porque cuando algún Mayavadi lo veía en la calle, se cruzaban para el otro lado para no tener que verlo cara a cara de tan pesado que era con ellos. Yeah. Okay, so when a jnani takes to devotional service, he rapidly becomes superior to an ordinary jnani. Such an advanced person is described as jnana vimukta bhakti parama. How a jnani takes to devotional service is mentioned in the Bhagavad Gita. Cuando el jnani adopta el proceso de servicio devocional, se vuelve rápidamente superior al jnani ordinario. Dicha persona avanzada es descrita como jnana vimukta bhakti parama.
En el Bhagavad Gita 7.19 se menciona la forma en que el Jnani abraza el proceso de servicio devocional. Bahunam jamanamante gyanavan mang prapadyate vasudeva sarvamiti samahatma sudurlava. After many births and deaths, he was actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Actually, a person is wise when he surrenders unto the lotus feet of Krishna, but such a Mahatma, a great soul, is very rare. Y en el Bhagavad Gita 7.19, Krishna dice, después de muchos nacimientos y muertes, aquel que realmente tiene conocimiento se entrega a mí, conociéndome como la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Es muy raro encontrar a semejante gran alma. En realidad una persona es sabia cuando se entrega a los pies del loto de Krishna, pero es muy raro encontrar a tal Mahatma, gran alma. After taking to devotional service under the regulative principles, a person may come to the platform of spontaneous love of Godhead, following in the footsteps of great devotees like Narada and Sanaka and Sanatan. The Supreme Personality of Godhead then recognizes him to be superior. The devotees who have developed love of Godhead are certainly in an exalted position. Después de que la persona adopta la causa del servicio devocional, siguiendo los principios regulativos, puede pasar al plano de amor espontáneo por Dios, si sigue los pasos de grandes devotos tales como Narada, Sanaka y Sanatan. Entonces la Suprema Personalidad de Dios lo reconoce como superior. Los devotos que han desarrollado amor por Dios ciertamente están en una posición excelsa. Of all these devotees, the gopis are recognized as superior because they do not know anything other than satisfying Krishna, nor do the gopis expect any return from Krishna. Indeed, sometimes Krishna puts them into extreme suffering by separating himself from them. Nonetheless, they cannot forget Krishna. When Krishna left Vrindavan for Mathura, the gopis became most dejected and spent the rest of their lives simply crying in separation from Krishna. That means that in one sense, they were never actually separated from Krishna. There's no difference between thinking of Krishna and associating with him. De todos estos devotos se reconoce a las gopis como superiores debido a que no saben nada excepto satisfacer a Krishna. Las gopis no esperan que Krishna les dé nada a cambio. En verdad, Krishna a veces las hace sufrir en sumo grado separándose de ellas. Sin embargo, ellas no pueden olvidar a Krishna. Cuando Krishna dejó Vrindavan para ir a Mathura, las gopis quedaron sumamente abatidas y simplemente pasaron el resto de su vida llorando en separación de Krishna. Eso significa que en un sentido nunca se separaron realmente de Krishna. No hay diferencia alguna entre pensar en Krishna y asociarse con él. So, Vipralamba Seva, thinking of Krishna in separation as Sri Chaitanya Mahaprabhu did, is far better than serving Krishna directly. Thus, all the devotees who have developed unalloyed devotional love for Krishna, the gopis are most exalted. And of all these exalted gopis, Srimati Radharani is the highest. No one can excel the devotional service of Srimati Radharani. Indeed, even Krishna cannot understand the attitude of Srimati Radharani. Therefore, he took her position and appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu just to understand her transcendental feelings. Más bien, Vipralamba Seva, pensar en Krishna en separación, tal como lo hizo Sri Chaitanya Mahaprabhu, es mucho mejor que servir a Krishna directamente. Es por eso que de entre todos los devotos que han desarrollado amor devocional por Krishna, las gopis son de lo más excelso y de entre todas esas gopis excelsas, Srimati Radharani es la más elevada. Nadie puede superar el servicio devocional de Srimati Radharani. En realidad, ni siquiera Krishna puede comprender la actitud de Srimati Radharani. Por eso tomó la posición de ella y apareció como Sri Chaitanya Mahaprabhu, únicamente para comprender los sentimientos trascendentales de ella. Okay, so you think, oh, she loves Krishna the most. She must say really, really nice things about him. I got news for you. Okay, she said a lot of really not very nice things about Krishna. And
So here's some more homework. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 2. Boy, Lord Chaitanya is speaking in the mood of Radharani, and he's letting Krishna have it. I'm telling you, don't miss that. It's really amazing. Entonces es posible que todos ustedes estén pensando ahora, si Srimati Radharani es la que más ama a Krishna, ella debe decir cosas tan hermosas acerca de él, pero no. Ella también decía cosas muy pesadas de Sri Krishna, y de hecho una tarea más para hacer más tarde es leer el capítulo 2 del Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, en el que Chaitanya Mahaprabhu habla en el humor de Srimati Radharani, y van a ver cómo ella es muy pesada con el Señor. Yep, he let it rip. Okay, in this way, Srila Rupa Goswami gradually concludes that Srimati Radharani is the most exalted devotee of Krishna, and that her kunda or lake, Sri Radhakund, is the most exalted place. This is verified in a quotation from Laghu Bhagavatamrita, Uttarakanda 45, as quoted in Chaitanya Charitamrita. Yatha Radha Priya Vishnos, Tasya Kundam Priyam Tata, Sarva Gopishu Saivaka, Vishnor Atyanta Valabha. Just as Srimati Radharani is dear to Supreme Lord Krishna or Vishnu, so her bathing place, Radhakund, is equally dear to Krishna. Among all the gopis, she alone stands as supreme, as the Lord's most beloved. Srila Rupa Goswami concluye gradualmente que Srimati Radharani es la devota más excelsa de Krishna, y que su kunda o lago, Sri Radhakunda, es el lugar más excelso. Esto es verificado en un pasaje del Laghu Bhagavatamrita, Uttarakanda 45, citado en el Chaitanya Charitamrita, que la traducción es: así como el Señor Supremo Krishna, Vishnu, quiere a Srimati Radharani, Krishna también quiere igualmente al sitio donde ella se baña, Radha Kunda. De entre todas las gopis, solo ella figura como suprema, siendo la más amada del Señor. Therefore, everyone interested in Krishna consciousness should ultimately take shelter of Radha Kund and execute devotional service there throughout one's life. This is the conclusion of Rupa Goswami in the 10th verse of Upadesamrta. Por consiguiente, todo aquel que esté interesado en cultivar conciencia de Krishna debe refugiarse finalmente en el Radha Kunda y ejecutar allí servicio devocional durante toda su vida. Esta es la conclusión de Rupa Goswami en el 10º verso del Upadesamrta. Okay, I got an idea. Not everybody can go there, but you can put the picture of Radha Kund as a screensaver on your computer. So every morning you can offer obeisances and respects to Radha Kund, okay? And it could be your, it's just an idea, I don't know. Entonces, tengo una idea para ustedes, ya que no todos podemos estar allí, residir allí y servir al Radha Kunda eternamente. Algo que se puede hacer es conseguir una imagen, tal vez ponerla de fondo de pantalla en su computadora, y así cada mañana, cuando prenden la computadora, ahí está el Radha Kunda y se conectan con el lugar, prestan reverencias, etc. Nice. Hey, just a little side note that I actually took a bath in Radha Kund once, back in the 70s. Y les cuento que unos años atrás, en los años 70, yo tuve la oportunidad de ir una vez al Radha Kunda y sumergirme una vez en sus aguas. Yes, the next verse says that if you take a bath even once in Radha Kunda, you will get love of Godhead. So it's a long process, and it's unfolding slowly. Y justamente el próximo verso del Upadesamrta dice que si nos sumergimos al menos una vez en el Radha Kunda, en sus aguas, entonces alcanzaremos el amor por Krishna. Y bueno, para mí está siendo un proceso largo que se está, digamos, como desvendando poquito a poco. Okay, so that's it for my
reading my narration of this wonderful verse and all the things that are attached to it. Entonces, por mi parte, esta ha sido la lectura de este verso maravilloso, así como algunas de las notas que les fui compartiendo acerca de este verso. Any questions or comments? ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta o tiene algún comentario? Natarani, ¿puedo preguntar algo? Sí, ok. So, voy a hacerlo primero, first in Spanish and then in English, if that's okay. Porque estábamos leyendo las 3 divisiones o categorías de karmis, gyanis y bhaktas y se me viene a la cabeza un poco como, o al menos yo muchas veces pienso que bhakta es la persona que entonces directamente no tiene que trabajar, ¿no? Porque como hemos leído todos los peligros de tener una actitud fruitiva, entonces bhakta equivale a no trabajar, ¿no? Entonces me gustaría que ella desarrollara un poco este punto. So, as we were reading the categories between karmi, gyani and bhakta, one thing that I sometimes tend to think is that, okay, so if we follow this progression, when we get to bhakta, it means that we shouldn't work, or work is bad, bhaktas don't work because work is for karmis, and I think sometimes it can be this confusion, right? Like karmis work, gyanis are more intellectual and they know how to balance it, and then bhaktas don't get contaminated with anything fruitive in this life. So could you explain a little bit so we can understand how a bhakta deals in material realm? Prabhupada has this expression of practical samadhi. Prabhupada tiene una expresión que se llama samadhi práctico. Mm-hmm. So when I think of practical samadhi, I think of George Harrison and how he he asked Prabhupada if he should shave his head and become a full-on devotee, and Prabhupada said, no, you keep doing what you're doing, you reach a lot of people. And so George would just wear neck beads and keep doing his shows and writing his songs and producing albums. And My Sweet Lord was just shot to the top of the charts so fast and stayed there for a while. So, Prabhupada, this is practical samadhi. Y como ejemplo quiero traer a George Harrison. Él en un punto le preguntó a Srila Prabhupada si debería afeitarse la cabeza y como presentarse de una manera, ¿no? Como más como el resto de las personas devotas. Y Prabhupada le dijo que no, que tan solo usara su kanti, sus cuentas de Tulasi, y que continuara haciendo lo que hacía, que era escribir música y hacer shows y conciertos. Y eventualmente George Harrison escribió la famosa canción My Sweet Lord, que enseguida se convirtió en un gran éxito y durante muchas semanas sonó en radios de todo el mundo. Entonces Prabhupada a esto le llamaba samadhi práctico. Mm-hmm. If somebody who says they're a devotee thinks that they're not supposed to work because they're a devotee, I don't think they read Bhagavad Gita, because the whole thing was Krishna convincing Arjuna to fight. That was the whole thing. Y si alguien cree que ser un bhakta o un devoto equivale a que no tenemos que trabajar ni enredarnos, ¿no? con cosas del mundo material, entonces esta persona no ha entendido el Bhagavad Gita, porque Krishna lo que le está diciendo a Arjuna todo el tiempo, su punto es, tienes que actuar, tienes que luchar. You go to Mangalarti, dedicate your whole day. Dedicate everything you do to Krishna, offer it up, and thank him for everything he's taking care of you, and ask him for his advice. Entonces,
empezamos nuestro día, ¿no? Mangalarati, pero del resto del día todo lo que hagamos se lo ofrecemos a él, le damos las gracias por habernos cuidado y le pedimos que nos dé consejos. When I joined the temple in St. Louis, the temple president, Vamandev, he worked as a security guard at night to pay the rent and the expenses for the temple. I have so much adoration and respect for that man. And every morning he would, before Mangalartik, he would recite the entire Ishopanishad with us. He would guide us through that. This guy worked, you know, he gave all his money to take care of the devotees in the temple. He was like our dad or something. Y cuando ella vivía en San Luis, en el templo, el presidente Vamanadeva Das, él trabajaba como guardia de seguridad toda la noche. Y al terminar su turno, iba al templo y estudiaba, antes del Mangalarti, estudiaba con todos los devotos el Ishopanishad y los guiaba, les ayudaba a entender. Y era así, o sea, trabajaba para pagar los costes y el alquiler del templo y para poder cuidar a los devotos, y ella tiene un respeto increíble por ese devoto, al que considera que era como el papá, ¿no? de todos ellos. Mm-hmm. Working for Krishna is karma-free work. Eating Krishna prasadam is karma-free food. Is karma-free. Porque cuando trabajamos para Krishna es karma free o un trabajo libre de karma. Cuando comemos prasadam es comida libre de karma. So being a devotee is not a free hotel, free food, and no work. Give me a break. You gotta do your job, Y ser devoto no es que vivo en un hotel gratis y no pago comida y que no trabajo. No va de eso. Oh, and by the way, husband means he who pays for everything. Okay, so to be a husband, you got to pay for everything, right? Right. Y por cierto, la palabra esposo significa aquel que mantiene, aquel que paga los gastos. Entonces, como esposos, el deber es mantener y pagar los gastos de su familia. That's a husband. All right. Eso es un esposo, ¿ok? Very rare, very rare. No abundan mucho, pero de eso se trata. I hope that helped you understand a little bit better. Yes, thank you. Dice que espero que eso ayude a entender mejor. Entonces, Natarani, ¿quieres que traduzca tu comentario? Okay, so I have a comment from Natarani. She says, Sravaniya Prabhu, thank you so much for this opportunity to hear from you. So at this point in the Sri Upadesamrta, we are already talking about pure devotional service. And to practice pure devotional service, we had to eliminate all the contaminations or mixtures. So my question is, how can we identify if our practice is contaminated by karma or jnana, or even worse, Mayavadism? You can tell by reading Prabhupada's books. Lo que te va a ayudar a identificarlo será leer los libros de Prabhupada. Mm-hmm. Also, you have to control the mind and keep it from finding fault with other people. Y otra cosa también es aprender a controlar la mente para evitar buscar errores en los demás. Mm-hmm. Just because I'm a devotee of Krishna doesn't mean I can look down on everybody else and their faults. Really, I should, if I see a fault in someone else, I need to say, do I do that? How much do I do that? I need to fix that in myself. Entonces, cuando el hecho de ser devota de Krishna no significa que soy mejor que los demás. Y de hecho, cuando encontremos errores en los demás, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿acaso yo también tengo este error? ¿Cuánto lo hago? ¿Cómo puedo arreglarlo? Etcétera. In the Bhagavad Gita, Krishna explains the mentality of an elevated, self-realized person. Arjuna asks him about it, and he explains it. And you can see
read it and see how much that describes you. Then you'll be able, but chant your 16 rounds every single day. It is magic. 16 rounds is magic, okay? If we don't do it. Prabhupada said, I heard him say this, if you don't finish your rounds one day, finish them the next day, or don't eat or sleep. Finish, you know. So if I only chanted 12 rounds one day, I got to do 20 the next day, or else, you know. Y otra cosa que también podemos hacer es en el Bhagavad Gita leer las cualidades de una persona autorrealizada avanzada y ver cuántas de esas cualidades nos describen, qué tan cerca o lejos estamos todavía. Otra cosa muy importante es siempre cantar las 16 rondas, porque es algo mágico. De hecho, yo escuché a Prabhupada decir que si no terminas las 16 rondas un día, las terminas al día siguiente. Es decir, si hoy canté 12, mañana voy a cantar 20. Yeah, it's not enough to just wear the costume and put the thing on your head. That doesn't make you a devotee. Prabhupada gave us, he's the expert physician, he gave us the medicine, but if we don't take the right dosage, it ain't gonna work. At least not as well as it should. Y Prabhupada, como el médico experto que era, nos dio la medicina que necesitamos, pero tenemos que tomar la dosis que él nos recomienda, porque si no, no va a funcionar. No sirve de nada vestir el atuendo y marcar nuestra frente, ¿no? Con el tilak. Hay que tomar la medicina. So this is very important. You got to do it, and the result will be automatic. If someone is chanting 16 rounds, you don't even have to remind them of the 4 regular principles. They won't even think about doing that stuff. They won't do the wrong thing. They'll do the right thing by nature. Y el resultado es automático, es increíble. De hecho, cuando cantamos las 16 rondas, no nos tenemos ni que preocupar con tener que seguir los 4 principios. Naturalmente, después de cantar las 16 rondas, ya actuamos de la manera adecuada. Entonces, naturalmente actuamos según esos principios también. When I think about finishing the rounds, I remember Benjamin Franklin and something he said. If it matters to you, you'll make time for it. If it doesn't matter to you, you'll make an excuse. So don't make an excuse. You're not too busy to finish your rounds. That will purify the heart. And when you read about the self-realized soul, the symptoms of such a person in the Bhagavad Gita, you'll be able to check so many boxes. Yeah, I'm doing that now. Yeah, I'm doing that too. You know, most of all, feeling compassion for everyone, that Krishna is in the heart of everyone, no matter how ridiculous or how crazy they are. Krishna is in their heart and he loves them. And he wants them to come back. How can I help them? Here, I give candies that I've offered to the deities. I give them to the taxi driver. I give them to, you know, to help them. What can I do, you know? And they're very grateful. They're, oh, yeah. Entonces, algo que siempre pienso es una cita de Benjamin Franklin que dice que aquello que es importante para ti vas a encontrar tiempo para hacerlo y si no es importante para ti vas a encontrar excusas. Entonces tenemos que encontrar y dedicarle tiempo a las 16 rondas porque es lo que va a purificar nuestro corazón. Y cuando volvamos a leer el capítulo del Gita que describe las cualidades de una persona autorrealizada, vamos a ver que cada vez más cualidades de la lista combinan con nosotros, ¿no? Empezamos a decir, esto sí, ya me sucede. También tenemos que sentir compasión por los demás, porque Krishna ama a todo el mundo, está en el corazón de todos y los quiere, y entonces tenemos que ver cómo podemos ayudar a esas personas. Y ella cuenta que siempre lleva como caramelos que ha ofrecido en su casa y siempre lleva caramelos y se los da pues al taxista o en la tienda o a quien sea, le da esos caramelos prashadam a los demás y siempre están agradecidos. Does that help?
¿Ayuda? ¿La respuesta te sirve, Natarani? Es una pregunta que tenía Damián Prabhu, y a mí me ayudó mucho igual en muchos aspectos. Yeah, this was a question that, it actually came from Damian Prabhu, but it helped her in a lot of aspects too. So, yeah. Okay, great. Voy a ofrecer caramelos y sí, todo lo demás me parece perfecto. And she's going to start doing the same thing. She's going to offer some candies and giving them out. And the rest of it, she just thought it's fantastic to hear about it. Mm-hmm. All right. Well, I hope that helped, and thank you very much for the invitation to participate in sharing. Entonces, muchas gracias espero que esto haya sido de ayuda y muchísimas gracias por la invitación y también por compartir. Natarani, ¿quieres que le traduzca algo de tu parte? Sí. Muchas gracias. Estamos verdaderamente agradecidos de tener la oportunidad de tenerla. Es una bendición para nosotros poder escucharla y nosotros desde nuestro pequeño lugarcito tratamos de invitarla, escucharla, seguirla, todo lo posible para tomar todo lo que podamos de ella porque es una inspiración para todos. She wants to thank you for, sharing and presenting this verse to us. And she's inviting anyone who's listening here on Zoom and Facebook, later on YouTube, to follow your classes and get your books, because you are really a big inspiration to us. Just doing what Prabhupada said. Solo estoy haciendo lo que Prabhupada me dijo. Bueno, entonces, si nadie quiere hacer ninguna pregunta aquí en el chat o en Facebook o en algún lado, creo que no, podemos dar por terminado este encuentro. Una vez más, muchísimas gracias a Prabhu Sravaniya. Thank you very much. Thank you. Y bueno, muchas gracias a Damayanti por tu hermosísima traducción. Es una cosa impresionante, Damayanti. Damayanti, y bueno, los esperamos, por favor, para nuestros últimos 2 encuentros en este estudio del Upadesamrta. Está en YouTube, esta y las anteriores y las que van a venir y van a quedar en YouTube, así que si quieren pueden escucharlas todas las veces que quieran. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Y si quieren pueden abrir sus micrófonos y así nos podemos despedir. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, gracias a todos. Haribol, Haribol. Haribol, Sravaniya Prabhu. Hare Krishna. Muchísimas gracias. Thank you very much, Sravaniya. Thank you very much. A todo el equipo de Bahía Consciente. Haribol. Para Guille. Jai. Jai.